Buenas tardes a todos, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Bendecimos el nombre del Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la bienvenida a todos los que están ahí desde sus casas en los primeros asientos. Y gracias por su participación. Quiero que me acompañe en oración para que el Espíritu Santo nos dirija, nos dé su bendición, nos acompañe y que abra nuestro corazón y nuestra mente. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque has sido bueno con nosotros y serás siempre bueno con nosotros. Siempre lo serás, Señor. Padre, bendice a todos mis hermanos que están unidos estudiando tu palabra en sus casas, Señor. Te pedimos, Padre, que abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y que nos ayude, Señor, a asimilar todo lo que vamos a aprender. Padre, sabemos que es urgente. Se hace urgente, Padre, el estudiar tu palabra en estos días. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que usted dirija nuestros estudios. Que su Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro corazón y nuestra mente. En esta hora, bendice a todos mis hermanos que están ahí presentes, los que se van a conectar y los que van a ver esos estudios bíblicos, Señor, más tarde o el día de mañana o dentro de un mes. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Al finalizar este estudio, vamos a ponerlo, vamos a hacerlo disponible en el website de la iglesia. Al nomás entrar usted a la página de la iglesia, torrefuerte.net, ya sea desde su laptop o de su desktop o si no a través de su celular también. Al nomás entrar a la página, va en la parte más abajito, usted va a encontrar el enlace que lo va a llevar a estos estudios. La parte 1, la parte 2 y la parte 3 que viene el otro miércoles, de hoy en 8. Vamos a ver si podemos terminar con la parte 3 el próximo miércoles. Si no, seguimos, porque esto es extenso, hermano. Esto es extenso. Estaba pidiéndole al Señor varias semanas atrás qué es lo que podíamos hablar. Y de repente sentí hablar del espíritu de error. Y no sabía lo que me estaba metiendo, porque yo pensé que era algo de un estudio y ya está. No, esto es extenso y va para largo. Y si queremos, hermanos, podemos continuar con la parte 4, con la parte 5, y usted va a ver que podemos seguir estudiando, ¿verdad? Y si algún hermano, ¿verdad?, de la iglesia quiere participar y agregar un poco una parte al espíritu de error y agregar una parte, sería buenísimo. Así pues me doy de vacaciones yo, ¿verdad? Pero yo no me percaté de la intensidad de este tema. Y yo estaba pidiéndole al Señor qué podíamos enseñar. Y de repente vino a mi mente el espíritu de error. Y entonces yo busqué qué puedo hablar del espíritu de error. Primero lo que hice buscar es algún texto que hablara del espíritu de error, y lo encontré. Y de verdad que encontré varios, no solo uno.
Y entonces, bueno, ya empezamos la semana pasada. Y la semana pasada dio origen a esta semana. Y hoy, cuando estaba terminando esta segunda parte, Espíritu de Error, empecé a ver otro tema que me interesó. Y es lo que es o lo que proyecta el Evangelio de lo que es iglesia el día de hoy. ¿Qué es lo que estamos proyectando nosotros acerca de iglesia, acerca del Evangelio el día de hoy? ¿Y qué es lo que la gente espera también? ¿Qué es lo que la gente en realidad espera que sea el Evangelio? ¿Y qué es lo que estamos enseñando nosotros? Y cuando me refiero a nosotros, no solo me refiero a la iglesia de Dios, me refiero a todos los evangélicos. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos proyectándole al mundo de lo que es el Evangelio? Y de lo que la gente necesita que sea el Evangelio. Son dos temas que vamos a abordarlo el próximo miércoles. Y usted se va a quedar paralizado. Es una continuidad esto del espíritu de error. El espíritu de error. Ahora, estuvimos hablando en la semana pasada, miércoles pasado, acerca de la fuente del espíritu de error. Y estuvimos hablando de todas las filosofías y todas las doctrinas heréticas que nacieron con los apóstoles y se han venido llevando a través de los siglos. Y se han venido metiendo otras. Están naciendo otras. En el siglo XIV se vio un renacer. Con la época del renacentismo también nacieron doctrinas y filosofías, arte, música. Fue un boom, fue una explosión cultural, la época del Renacimiento, y ahí surgieron un montón de cosas. En cuenta el resurgimiento del humanismo. Y estuvimos hablando acerca del humanismo y otras doctrinas que tal vez se acuerdan ustedes, el arrianismo, el marcionismo, el nestorianismo, los nicolaitas que se mencionan en la Biblia, etcétera, etcétera. Y estuvimos hablando de ello y nos enfocamos bastante, y que yo les dije que nos íbamos a enfocar en el humanismo y la teología de la prosperidad. Eso es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Y lo vamos a continuar el próximo miércoles. ¿Se recuerdan qué cosa era el humanismo? El humanismo es aquella filosofía que trata, en principio, ¿verdad? Trata de que, de vender la idea, pongámoslo así, de que los humanos tenemos el derecho y la responsabilidad, y en realidad así puede ser, de darle significado y propósito a sus vidas, ¿verdad? Confiando en nuestras propias capacidades, que nosotros lo podemos todo. El humanismo es el centro de la creación. El ser humano es el centro de la creación. Nosotros, todo el mundo, todo el universo, todo lo que hay, lo que existe, lo que vemos, todo gira en nuestro contorno, en nuestro alrededor. En otras palabras, somos, hasta cierta medida, dioses. Somos los dioses. Somos los que controlamos el universo, la vida. El humanismo centra todo en el hombre. El hombre tiene sus habilidades para depender de sí mismo, tiene capacidades para razonar, para investigar y para darle solución a sus propios problemas, tanto espirituales como mentales. En otra palabra, dijimos esta expresión que el hombre es el arquitecto de su propia salvación.
Esa es la posición del humanismo. Y de ahí nacen otro montón. Y la teología de la prosperidad es que viene a encajar en esa misma filosofía humanista. Que nosotros tenemos el poder. En el poder, en la palabra de nosotros está el poder. En decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Porque ya un día el hombre de Nazaret nos dio ese poder. Y ahora lo podemos usar ilimitadamente. Como se nos parezca. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esos son los textos básicos del humanismo cristiano, de la teología de la prosperidad. Que nosotros todo lo podemos. Pero agarra de las filosofías del mundo, de la declaración declaración de palabras, de la pronunciación de declaraciones de fe, y haciéndonos como lavar el cerebro. Eso es lo que hace todo este tipo de teologías que han venido naciendo, y otro montón de cosas. Son barbaridades, hermanos, de espíritus de error lo que tenemos a nuestro alrededor. No sé cuántos de ustedes han oído de, Señor, dame la doble porción, una doble porción. Son espíritus de error. ¿De dónde sacan eso? ¿Será que la porción del Espíritu Santo no es suficiente? ¿El Espíritu Santo no es suficiente? ¿Y de dónde sacamos la doble porción? De Eliseo cuando le dijo a Elías, Señor, cuando te vayas, regálame la doble porción de tu espíritu. Qué bueno. Un hombre le regala de su espíritu al otro hombre. Y un montón de cosas que venimos nosotros practicando y no las discutimos. Venimos creyendo un montón de cosas que otros, sin analizar la palabra, empiezan a practicarla, y como fue un gran pastor, entonces yo sigo su enseñanza. Por ahí hay alguien que anda diciendo que hay la transferencia de espíritus en base a eso. Que hay muchos espíritus que no han sido transferidos y que andan solos ahí sueltos. Son espíritus de hermanos del pasado que han tenido poder y han tenido unción, pero no han podido ser transmitidos a nosotros porque no lo hemos pedido. ¿De dónde sacan semejante herejía? Yo no necesito el espíritu ni los dones de otros hombres que ya tuvieron su ministerio, que Dios les dio su ministerio, sus dones. Déjelo, cada uno de nosotros somos únicos. Y Dios reparte como Él quiere, no como nosotros querramos transferir nuestro espíritu al otro. No necesitamos de eso. Tenemos el Espíritu Santo y eso es suficiente. Señores, es suficiente. No necesitamos doble porción de nadie. La porción del Espíritu Santo es suficiente. Me capacita, me llena, me bendice. Es suficiente. Es la basura de tanto espíritu de error que nosotros tenemos que empezar a filtrar. Agarrar un colador y ponerlo ahí, y que ese colador sea la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que practiquemos, piénselo a la luz de la Escritura. No se lo trague porque se lo dijo su pastor o porque lo dijo un gran evangelista. Pues sí, de ver el evangelista está, que es bueno, ese es un hombre espiritual, allá voy, me lo voy a tragar. Y nos atragantamos y nos tragamos quién sabe qué cosas.
los principios de esto. Ahora estamos hablando, estuvimos hablando de la historia, digamos así, o la fuente de el espíritu de error que viene de antaño, viene con esas filosofías huecas, sutilezas de las que hablaba Pablo desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a identificar el espíritu de error. Miren lo que dice Jeremías 17:5. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y se apartan del corazón y apartan el corazón del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la palabra. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Todo es el ser humano. Se apoyan en la fuerza humana, dice ese texto. Y sería bonito ver ese texto, es decir, leerlo como ya lo dijimos parcialmente, versículo 5, capítulo 17 de Jeremías, dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pone carne por su brazo. Es una expresión que en la traducción más adecuada sería decir que se apoyan en la fuerza humana. Descansamos en nuestra capacidad, absolutamente nuestra capacidad. Yo he enseñado que Dios nos ha hecho a nosotros capaces, que Dios nos ha dado capacidades. Claro que sí. Y creemos lo que dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esos textos también se apoyan toda esta filosofía en nombre de Cristo para hacer sus cosas, pero solo son parcialmente. Y hoy vamos a ver cómo enseñar esa palabra de Dios correctamente. Pero estas doctrinas nuevas de la repetición, de hacer declaraciones. Estuve viendo otra persona que estaba hablando que debemos de contrarrestar, ¿cómo se llaman? Declaración haciendo otra declaración. Decreto contra decreto. Estuve viendo ese video. Y gracias al Señor que yo puedo observar, hermano, y usted también puede observar, cuando hay un espíritu de error en esas cosas. Porque estamos inundados de tantas filosofías que vienen. Y creemos que haciendo la guerra espiritual, y que la guerra espiritual es de esta manera, es una guerra, y empezamos a hacer nuestra propia doctrina de lo que es en realidad guerra espiritual. Y no solo que empezamos a hacer nuestra propia doctrina, sino que buscamos fundamento bíblico, y los fundamentos bíblicos que encontramos están equivocados. Ahí vamos a ir hablando de todas esas cosas. Pero no me haga caso a mí. Escudriñe sus escrituras. Vea lo que enseña la palabra. Todas nuestras prácticas, todas nuestras creencias deben estar soportadas por la palabra de Dios. Si no está soportada por la palabra de Dios, son espíritus de error. Discúlpeme, sorry con excuse me, pero si tú crees algo y lo has enseñado y lo has practicado por los siglos de los siglos, porque así te enseñaron en tu iglesia, porque si así te enseñó el pastor y lo quieres mucho porque es como un padre para ti y está bien, pero todas esas personas, todos esos ministerios, todas esas personas que nos enseñaron los rudimentos de la doctrina de Cristo, hermano, muchos de ellos practicaban cosas de error, cosas que aprendieron de sus otros pastores, de otros líderes, y no los cuestionaron. No hicieron lo que hicieron los hermanos de Berea en el libro de los Hechos, que ellos escucharon hablar a
a Pablo y a Bernabé, y después buscaron en la Escritura a ver si era cierto. Nosotros no tenemos ese espíritu de buscar, sino que todo lo que oímos ya le damos crédito, de veras. ¿Y cuál es su responsabilidad? Entonces, cuando nosotros venimos a estas nuevas ideologías, pronuncia esta palabra, di esta palabra, expresa esta palabra. Y a veces nosotros hasta buscamos textos bíblicos, porque dice la Biblia, pondrás la palabra de Dios, decía en Deuteronomio, en tus frentes, en los portales de las puertas. Entonces, eso es para que lo memoricemos. No es para nada más. Torcemos los versículos de la Biblia. Pero entonces, toda esa doctrina nueva de repeticiones, de declaraciones, de esto, que digamos esto, que, hermano, suena como a espiritismo todo esto. Es un montón de cochinada la que hemos empezado a escuchar ahora en nuestro tiempo. Le damos a la mente más crédito que a la palabra. Le damos a nuestras declaraciones positivas la admiración y hasta la honra. Por todo lo que alcanzamos le damos la honra. Solamente le cambiamos algunas palabras para que parezcan declaraciones cristianas. Es como aquellos hermanitos que se les acabó el repertorio. Se les acabó la inspiración. Y entonces empiezan a cambiarle letra a la música mundana y le ponen un cambio y le ponen letras cristianas. Ya vine de donde andaban, se me concedió, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado cristianos que le han cambiado a esas canciones? Canciones que hablan de adulterio, de pecado, y le han cambiado, le han transformado. ¿Por qué hacemos esa porquería? Perdone, hermano, esa expresión. ¿Por qué hacemos esa porquería? Si nosotros ya se nos acabó la inspiración, al menos no hagamos eso. Al menos que se acaben las alabanzas, si se nos acabó la inspiración. Pero no agarremos una canción, le cambiamos la letra y le ponemos cristiano. Eso es lo que sucede con esas declaraciones. Esas declaraciones así bonitas, solo le cambiamos las letras y ya le ponemos y decimos que son cristianas. Son vanas repeticiones. Es el mismo fin. Le damos crédito a las palabras que pronunciamos. Las afirmaciones diarias funcionan. Oiga bien, todo esto que voy a leer ahorita, lo que dicen estos sistemas de declarar cosas, de declarar positivo, declare que usted ya es más que vencedor, viva como que ya recibió las cosas. Hasta yo caí en esa situación en un tiempo, pero después me puse a pensar, en realidad yo estoy metiéndome a un terreno que es nada más pensamientos humanos, son cuestiones humanistas. Afirmaciones diarias, se levanta, mire, se levanta por la mañana y afirma algunas cosas. Este día voy a sentirme bien. Ese era el repertorio que tenían algunas personas. Este día voy a sentirme bien. Ahora el cristianismo viene y dice, este día me voy a sentir bien porque tengo a Cristo en mi corazón. Necesita usted repetir y hacer declaraciones para que sienta la presencia de Dios en tu vida. Necesita lavarse la cabeza. Necesita usted lavarse y limpiarse la mente. Eso hace la gente. Esa es una práctica psicológica. Como que nosotros no tenemos absolutamente nada. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿dónde lo ponemos? Es mejor, en vez de hacer declaraciones tontas, en la mañana cuando se levanta, mejor doble sus rodillas y dígale, Señor, te entrego este día a ti.
bendícelo porque es tuyo, bendíceme y yo quiero adorarte desde este momento, Señor. Este día es tuyo y gracias porque me lo has regalado a mí también. ¿Para qué quiere declaraciones? Háganos una oración. Usted no se lave el cerebro, no necesita lavarse el cerebro. Mire lo que dice la gente. Atraigo este día y en este momento a mi vida acontecimientos felices para mí y para mis seres queridos. No parece malo, ¿verdad? Pero hay algo detrás y ahí lo vamos a leer más adelante. Tengo suficiente poder para conseguir todos mis deseos. Y ahora le agregamos un versículo. Qué bonito, ¿verdad? Nos gustó esa declaración. Está bellísima. Y le agrego un versículo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Atraigo otra declaración. Hacia mí y hacia mi vida, relaciones de amor, satisfacción y de felicidad. Otra declaración. Siempre estoy en el momento oportuno para llevar a cabo todo lo que quiero hacer. Otro. Soy capaz de alcanzar el peso ideal en el que debo estar. Declárelo. Póngase a dieta. No esté hablando tonterías. De mi mente expulso todo pensamiento negativo que me perjudique. Entrégueselo a Cristo. Acepto todo pensamiento positivo que inunde mi mente de felicidad, prosperidad y salud física, mental, espiritual y sentimental. Todo eso está bonito. Y nosotros nos hemos envenenado con todas esas declaraciones tan bonitas. Los aspectos físicos y emocionales de mi vida están en absoluto balance. Yo entrego todo a Cristo. Mi vida y mi familia y yo gozamos de vida óptima. Las afirmaciones se hacen en silencio, oiga bien, o en alta voz, o cantadas o recitadas. Con cuanta mayor frecuencia se repitan durante el día, más positivas serán tus realidades. Todo es humanismo. Todo es egocentrismo. Yo. Mire, las afirmaciones siempre se hacen en presente, nunca en futuro. Es importante crearlas como si ya existieran. De veras. Estamos transportándonos a un mundo completamente irracional, a un espejismo. Vivir algo como que ya existiera. Estamos haciéndonos castillos en el aire. Es importante, dice, dar por hecho que son realidad. Si estás en el trabajo en este momento, repite varias veces: tengo un trabajo maravilloso, bien remunerado y con muchos beneficios, aunque no estés empleado, aunque estés desempleado. Estamos viviendo de sueños. Y declaro que yo tengo ese trabajo ya. Mejor vaya a buscarlo. Mejor doble su rodilla y de estar declarando tonteras. Doble su rodilla, dígale: Padre, tuyo es el oro y la plata, Señor, deme un trabajo. Y con esa positividad que nace de la palabra de Dios y que nace de una oración que usted le hizo al Padre, levántese muy optimista porque ese día Dios le va a dar un trabajo. Deje de estar haciendo declaraciones tontas. Pero de eso están llenas las iglesias al día de hoy, especialmente la iglesia de la prosperidad. Decláralo. Cristo ya te lo dio. Arrebátalo.
Ahí vamos a ver si es cierto eso, si es bíblico. Tremendo esta situación que estamos viviendo. Esos son los espíritus de errores que tenemos que identificarlos el día de hoy. Y todo esto, hermanos, todo esto que les he leído, deja en claro que las palabras y las afirmaciones que nosotros decimos son más efectivas que las promesas de Dios. Toda la sugestión, ¿verdad? Todo es sugestión. ¿Sabe lo que es sugestión? Es lavarnos el cerebro, es hacernos creer algo que no existe. Las palabras son las que sanan, ya no es Dios. Las palabras son las que producen ese cambio positivo, ya no es Dios. Las palabras y las confesiones y las declaraciones son las que moldean mi futuro. El futuro de mis familias. Las bendiciones que alcanzan mi familia. Las bendiciones que alcanzan mis hijos. Mis palabras son. Claro está, la palabra del Señor dice, bendecid y no maldigáis. Porque sí, nuestras palabras tienen acción y tienen cierto nivel de poder. No crea que lo tiene todo. Porque hay personas que dicen, no diga eso porque esa palabra tiene poder y hoy se le va a convertir. No, tienen que haber algunas cosas para que esas palabras lleguen a tener control y poder. Ahora, déjeme decirle, hermano, algunas personas, algunos creyentes dicen, es que esas palabras tienen poder y yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo me protejo, yo me guardo ahí, yo me protejo para que no me llegue eso. ¿Y desde cuándo la palabra del Señor es mentira, hermano? Ninguna arma, dice la palabra del Señor. No recuerdo dónde está ese texto, es en Isaías 50 y resto. Ninguna arma que se levante contra ti tendrá poder. No te podrán hacer daño. Ninguna arma, hermano. Si usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted está completo. En Cristo estamos completos, lo declara el apóstol Pablo. En Cristo estamos completos. No necesitamos absolutamente nada, absolutamente nada. Él cuida de nosotros. Si Dios cuida de las aves, Él cuida de nosotros, sus hijos. Pero es que tenemos que hacer eso. Eso es lo que nos han enseñado las religiones, la religión de donde venimos. Todo eso, que nosotros tenemos que hacer algo. El ascetismo que lo practicaron muchos cristianos en los primeros siglos, era una corriente. Y era una corriente que la iglesia la declaró herética. ¿Por qué? Porque el ascetismo tenía que usted hacer algo para, además de la salvación, usted tenía que hacer algo más para tener la salvación correcta. Si usted no hacía algunas cosas, usted todavía no tenía salvo. Cristo no era suficiente. Tenía usted que hacer cosas. Y todas esas cosas las venimos arrastrando hasta el cristianismo el día de hoy. Muchos cristianos están en ese plan, que si no hacen esto, si no hacen un otro, no están agradando a Dios. Y entonces, ya no hacemos las cosas porque sentimos el deseo de hacerlo, sino porque cuidadito no lo haces. Tenemos las ideas equivocadas de por qué hacemos lo que hacemos. La iglesia, hermano, hemos convertido la iglesia y el evangelio de Jesús en un mensaje de mercadeo. Es un mercado. ¿Sabe lo que es un mercadeo, verdad? Donde hay ganancia y hay propuesta de ganancia. Negocios. Hermano, Jesús murió para que tengamos vida en abundante. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ese texto depende de quién lo agarra,
lo tuerce. Nosotros tenemos vida en abundancia y eso significa abundancia de todo. Y empiezan a crear un montón de cosas y herejías a través de los textos bíblicos, ¿verdad? Quien se dio, dice su palabra en Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros como para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso, un pueblo que esté pendiente de hacer las cosas correctamente. La gente hoy le encanta que se les predique, hermano, lo que quieren oír, ¿verdad? La verdad no está en la mente de ellos, no importa si es verdad o no es verdad, pero la gente lo que quiere es escuchar. ¿Y qué es lo que quieren escuchar? La gente, bueno, vienen a iglesias solo para recibir profecía, algunos de ellos. Ahora existe eso tremendo, hermano. Hay un ministerio de las puras profecías. Y la gente va pero como loca. La mayoría, el 99% de esas profecías son de bendición para todos. A nadie le dice, yo veo que hay un espíritu de hipocresía en ti. Yo veo que tú estás siéndole infiel a tu marido. Yo veo que tú estás practicando esto y esto de noche o en cualquier hora del día. O estás haciendo esto y esto y esto que es pecado. Esas profecías no abundan ahí, absoluto. Esos lugares, ven y escucha al profeta hablar, solo le dices de bendiciones. Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer el otro. Mira, tienes temor un poquito, pero échale ganas. Y para variar un poquito le dice, yo te miro que estás luchando, que te estás esforzando, pero no estás haciendo bien las cosas. ¿Sabes? Tienes que hacer esto, levántate. Es lo más difícil que le dicen a la gente. Y la gente va, porque ahí está. Ese profeta me dijo esto y esto y esto y esto. Y cuando no se les cumple, le echan la culpa a Dios, no al profeta. Y ahora el cristianismo, bueno, eso vamos a hablarlo la próxima vez. Ya me metí en eso. Pero la gente, y también los cristianos, no buscan el día de hoy compromiso, no buscan confrontación de la palabra. No quieren que la palabra los confronte con su pecado, con su forma de vivir, su forma de actuar, su vida errada, pecaminosa. No quieren oír del fin del mundo. No quieren oír de que Cristo viene pronto. No quieren oír de que tenemos que orar y velar para no caer en tentación. La gente no quiere oír eso. Eso es muy estresante. Y yo por eso no voy a tal iglesia, porque me ponen estresante, están hablando. No, es muy feo eso. Cristo viene por una iglesia limpia y sin mancha. Ay, ¿y qué será eso? Déjenme decirles, cristianos de 10, 20 años no saben qué cosa es eso. Porque se han acostumbrado a oír otros mensajes. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles, ¿verdad? La gente busca lo que quiere oír. Eso es todo. La iglesia busca iglesias donde se les enseñe y se les diga las cosas que ellos quieren escuchar. La gente busca estímulo. La gente busca donde hay efervescencia, donde hay grito y donde hay emoción, donde el predicador o el pastor los haga reír a carcajadas, porque tienen que llegar y les han dicho los psicólogos, vayan a su iglesia o a la iglesia tal, porque ahí hacen reír a la gente. Necesitan algún estimulante psicológico para salir de la tensión, de la ansiedad, del estrés. ¿Y qué mejor la iglesia donde te llega a reír a carcajadas? Una iglesia sensacionalista que apele a la curiosidad, que le digan de los ovnis que vienen, que vamos a ir a Marte, a vacacionar a Júpiter y cosas así. Nos encantan esas cosas.
una iglesia sensacionalista. Algo, hermano, algo que le produzca entusiasmo. Yo no digo que la iglesia debe ser solo de llegar a hablar de funeral. No, está bien todo eso, pero todo a su medida. Nosotros debemos de tener un balance en cuanto a ayudar a las personas a tener una mente positiva en Cristo y poniendo a Cristo primero, y también que confronte nuestra vida con la realidad en que vivimos, de la vida, ¿verdad? Pero la gente quiere algo que le resuelva. Algo que yo voy a la iglesia el día de hoy porque estoy aburrido aquí. Porque me siento estresado. Voy a ir a la iglesia a desestresarme, a oír a hablar las payasadas que dice el pastor. Está bien que uno vaya a la iglesia cuando está triste, cuando está ansioso. Está bien para recibir apoyo espiritual, apoyo moral, oración, un confort, una palabra de confort. Está bien. Pero nosotros lo que andamos buscando todo el tiempo nada más es esa paz interna que no se encuentra más que en Cristo y una relación con Dios. Todo lo demás es superficial. Las risotadas, las bromas, los cultos de excitantes y que de escalofrío, donde la efervescencia emocional salta. Todo eso es secundario. No digo que es malo. Pero si nosotros creamos una iglesia que solo se base en ese sensacionalismo, nos estamos apartando de la verdad del Evangelio. Mire, queremos lugares donde se nos diga que hay prosperidad material, salud y bienestar, éxito en los negocios. Y la verdad que solo de eso se habla en muchas iglesias. ¿Ah? Las 4 reglas para la prosperidad. 4 reglas para tener una vida victoriosa. 4 reglas para tener éxito en el amor. 2 reglas para tener la familia soñada. Y todo eso a lo mejor funcione. Pero ¿qué va de aquella palabra de compromiso, de confrontación con mi vida, que me haga pensar en mi relación con Dios, en lo que estoy haciendo todos los días? Pero solo queremos oír palabras que dicen, bueno, yo te bendigo y te digo que vas a ascender en tu trabajo, que vas a tener felicidad y bendición, cancelación de las deudas. Ese programa de un tal Peter Popoff, mire qué tremendo. Solo usted oiga los testimonios de esa gente. Busque Peter Popoff y él, óigame, los testimonios son, ay hermano Peter Popoff, usted me dio de aquella agüita que vino desde Rusia allá y me la bebí, y al día siguiente en mi casa recibí un cheque y una cancelación de mis deudas. Sinceramente, yo no creo en eso. Que Dios tenga poder, sí. Pero esas iglesias así, quién sabe, a lo mejor son pagados. Vas a salir dando testimonio de esto y te voy a pagar $100 o $1000. Hermano, Dios no puede ser burlado. Esa es vulgaridad, hermano. Andar creyéndole a la gente que fue a la tierra prometida y que vino con un poquito de tierra, de la tierra prometida, y ahora quiere sanarse usted, hermano. ¿Ah? ¿Quiere sanarse de cualquier cáncer? Este es un pedacito de tierra que a lo mejor viene con parásitos. Tómete, chúpela, échela la leche ahí y revuélvala y tráguese, y va a ver que usted va a recibir sanidad. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en los paños que distribuía, creo que era el apóstol Pedro? ¿Ah? Y ahora se mandan paños por aquí, paños por allá, y van esos paños, llegan hediondo a las casas. ¿Por qué? Porque van todos mojados, ungidos con el poder de Dios. Y la gente tonta, cristianos tontos, comprando aguas benditas, y son cristianos evangélicos.
Algunos hasta oran, le dice al pastor, mire pastor, venga, pastor, aquí tengo un galoncito o un litro de aceite de olivo. Aceite de olivo, pastor, que lo compré porque viene de la Tierra Santa. Yo quiero que me le ponga mano y que te lo bendiga, porque, uy, hermano, yo sé, es bendición, la palabra del Señor dice, y le citan a uno la palabra. Y el pastor, medio enloquecido, le pone la mano al aceitito, lo ora y bendice, y está consagrado a Dios, porque eso es lo que hacían también allá en el templo del Antiguo Testamento. Y venimos arrastrando un montón de cosas, hermano. Ay. ¿En qué religión hemos venido a convertirnos? Dios Padre, ayúdenos, Señor. Vivimos una vida de espiritismos, de supersticiones. Eso es lo que vivimos ahora en los cristianismos. Señor, ayúdanos, permítenos salir de esto. Los cristianos de hoy venden, hermano, su fe, venden su gracia, venden su cristianismo al mejor postor, al que pague más, al quien le profetice, el que le profetice cositas más ricas y más bonitas. Dicen que hay aceite bendecido en Amazon, que lo están vendiendo en Semana Dina. Ya, mire, dice la hermana Dina que están ahí vendiendo. Ojalá que no se destrompen todos los hermanos corriendo allá al Amazon a buscar ahí el aceite bendecido que dijo la hermana Dina. Ahí va a estar. Y van a ordenar y le ordenan al papá, a la mamá, a la tía y a todos, porque es bendecido. ¿Y quién lo bendijo? El pastor Mauricio Castillo. De veras, pues sí, yo lo compro. Y van todos comprándole los aceites bendecidos. Hermanos, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está ese espíritu de discernimiento? Y digo yo, ¿dónde dice la Escritura eso? Un día de esto vamos a hablar de cómo nosotros interpretamos la palabra. Y nos vamos a dar cuenta en cuántas herejías y espíritus de error estamos cayendo, hemos caído a través de las décadas y décadas y décadas. Solo porque no tenemos el valor de criticar la enseñanza que hemos recibido. Y que alguien para manipular nuestra fe, un día nos dijeron, mantenga la sana doctrina, la que escuchó de su iglesia, de su pastor. Y usted, sin objetar eso, lo sigue creyendo. Yo ya lo he dicho. Y yo le agradezco a las personas que me llamaron, que Dios usó para que me llamara a su evangelio. Y yo los tengo en mi lista de amigos, y yo los saludo y le digo siempre, pastor, respetuosamente, pastor, usted fue el ángel que Dios utilizó, gloria al Señor, ¿verdad? Pero todas esas personas nosotros tenemos que ponerla en la perspectiva de la Biblia. Yo le doy gracias que al pastor José Matamoros, que el Señor usó, es un pastor muy cabal, muy correcto. Y en él he aprendido que uno tiene que analizar la palabra del Señor, que uno tiene que evaluar la palabra del Señor. Pero nosotros crecimos en una religión donde había un montón de cosas medio raras que teníamos que creer. Y cuando nos empezamos a relacionar con otras iglesias, incrementó el montón de cosas raras. Hasta el punto que cuando orábamos por personas que tenían problemas con demonios y endemoniados, lo primero que hacíamos era un ritual. Agarramos la Biblia, encontramos 1, 2, 3 versículos que ya sabíamos que eran para los endemoniados. Yo no sé de dónde sacaron eso. ¿Verdad? Que leyendo estos textos se revolcaban los espíritus. Hermano, son supersticiones.
El Señor lo único que dijo es, en mi nombre echarán fuera demonios. No tiene que pegar brinco y saltar y revolcarse y hasta se ponen ahí, Dios mío, hacen un montón de disparates y pasan horas y horas y horas porque están orando de la manera equivocada. Decían era cubrirse con la sangre. Lo que nos decían era cubrirse. Ya, lo que nos decían es cúbranse con la sangre de Cristo. A ver, cúbranse con la sangre. Ese es otro tema, hermano, que vamos a estar hablando un día de esto, acerca de la sangre de Cristo. ¿Verdad? Y es mal delicado esto porque está arraigado en el cristianismo. Hay cristianos que no permiten que sus hijos vayan a la escuela sin que... ¿Verdad? Dígame usted, dígame si es cierto. Le digo porque yo lo practiqué hace muchos años, pero gracias a Dios hace muchos años. Yo he venido sintiendo algunas cosas que tengo que mejorar, que tengo que... ¿Por qué razón yo practico lo que practico? Hágase siempre esa pregunta. ¿Dice la palabra de Dios que es correcto? Lo que estoy practicando, lo que estoy enseñando. Pero ¿cuántos de nosotros, antes de que nuestros hijos se vayan a la escuela, nosotros oramos por ellos? Y le ponemos mano y lo primero que decían, yo te protejo y te cubro con la sangre de Cristo. Que todo demonio se aparte. Y yo te protejo y te tapo con la sangre de Cristo. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde dice eso en la Escritura? Pero vamos a hablar de eso otro día, ¿verdad? Pero estamos llegando a momentos, hermanos, cruciales en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones, o Cristo y su palabra, o mis supersticiones y las supersticiones de los demás. Creemos más en que ven y tocan que Dios que se ve. Ven y tóquenme, háganme, oren por mí. Por esa razón muchos cristianos ya ni oran, sino que le piden al pastor, pastor, venga a orar por mí. ¿Por qué? Digo yo, usted puede, es cierto, la palabra del Señor, si alguno está enfermo, ve y ora por ellos uniéndole con aceite. Está bien, ¿verdad? Pero hay muchas cosas yo quisiera hablar el día de hoy, pero no podríamos terminar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros ahora los cristianos? Usted lo sabe, hermano. Creemos en objetos como aguas y amuletos. Creemos en objetos. Y para poder dormir abrimos la palabra del Señor en un texto y lo leemos y ya nos quedamos dormidos. Qué horrible, qué feo eso, ¿verdad? Abrimos la palabra del Señor en un texto de la Biblia y lo ponemos debajo de la almohada porque así los espíritus inmundos se van. El Salmo 91. Y agarramos las cosas de Dios. Ya solo nos falta poner una escoba detrás de la puerta para que no venga el pastor. Solo eso es lo único que nos falta. Somos más católicos que los católicos y no nos hemos dado cuenta y criticamos a los católicos. Y nosotros somos más supersticiosos que ellos. Bueno, tal vez no más, pero somos tan supersticiosos como ellos. Y tanto ellos han agregado a la palabra del Señor como también los cristianos evangélicos hemos inventado cosas que no existen en la Escritura. Si usted se hace esa pregunta, ¿por qué creo en lo que creo? Se va a asustar usted mismo. Confiamos más en las palabras y en las declaraciones positivas que en el Dios que hizo las promesas. Dios lo prometió. ¿Por qué tengo yo que estarme lavando el cerebro, repitiendo y repitiendo? Creen en supersticiones como transmitir un espíritu, de unos hasta otros. O dilo y será hecho. Dilo y será hecho. Y casi nosotros estamos hipnotizados. Dilo y estamos ahí como tontos. Dilo, repítelo. Señor. Y lo repito. Y lo repito. ¿Para qué está repitiendo si el Señor ya se lo dio? Solo créanlo. Recíbalo, pero creyéndolo. Porque el Señor ya se lo dio. No tiene que andar repitiendo. Y repitiendo. Y repitiendo. El cristianismo moderno, hermano, tuvo su contacto con el humanismo. Y el humanismo, ¿qué es lo que enseñó? Que desde el inicio de la creación el hombre ha codiciado tener.
tener dominio, tener todas las cosas, tener influencia, tener el poder. Es algo natural. Si no recuerde la petición de Juan y Jacobo al Señor, Señor, yo te pido una cosa. Y el Señor le dijo, ajá, ¿y qué es lo que querés? Bueno, que cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino, pues que yo y mi hermano nos sentemos a la par. Poder. La mamá y ellos dos también. En un evangelio sale la mamá y en el otro evangelio sale Juan y Jacob. Ellos se le acercaron. Ya por último, para conciliar eso, pues a lo mejor los tres llegaron. La mamá, ellos y todos le pidieron lo mismo al Señor. Y el Señor le dio la misma respuesta. ¿Ah? Si no, Simón el mago, usted en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que estaban ahí, miraba Simón como Pedro imponía la mano sobre la gente y recibía el don del Espíritu Santo. Y qué bonito, dijo él, esto está bueno, este negocio. Era un brujo, Simón el brujo, el mago le llamaban. Y entonces cuando aceptaron la gente, él aceptó ahí junto con ellos, y se entregó al Señor. Y entonces cuando ya se entregó al Señor, le dijo no sé si a Pablo o a Pedro, le dijo, te ofrezco plata, aquí está el dinero, regálame ese poder para que cuando yo imponga la mano sobre la gente, reciban el Espíritu Santo. Entonces, no le digo yo, hermano, es nuestra naturaleza pecaminosa tener control, tener influencia, tener poder, codiciar. Fíjese que tenemos bastante que hablar. Yo creo que no vamos a terminar. Porque esto más bien, en vez de hacerlo un estudio, lo estoy haciendo como una predicación. ¿Qué hacer entonces, hermano, con las promesas que dice el Señor? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Son mentiras las promesas? No. El Señor dijo, pedid y yo os daré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora no han pedido nada. El problema es dónde está, que el humanismo agarra esa declaración y la declara como que es una orden y que esa orden no va a cambiar. Pide y yo te voy a dar. Pide y yo te voy a dar. Si usted recuerda, ¿verdad? Los textos donde estaba pensando en otro texto bíblico el día de hoy, en Samuel, ¿verdad? Que dice, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Haz lo que te viniere a la mano, hágalo. Cuando estaba Salomón pidiéndole oración, estaba orando al Señor. En Primera de Reyes sale ese texto, capítulo, no lo tengo ahorita a mano, por aquí debe estar. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11, 3, capítulo 3, versículo 5. Él estaba pidiendo. Nosotros hemos escuchado esto. Dios te dará los deseos de tu corazón. Eso no es cierto. Claro que sí. Eso es cierto. Es la palabra del Señor. Pero tenemos que poner todas las promesas de Dios bajo la perspectiva correcta. Y aquí esto es bien importante porque si no nosotros no hacemos esto, nos vamos a ver envueltos en los mismos problemas que están metidos los humanistas cristianos y los de la teología de la prosperidad. Dice el Señor, todo lo que vinieres, todo lo que tuvieras a la mano, échalo y hazlo. Y miren lo que dice el Señor. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, yo te daré en las naciones. Salmo capítulo 2, versículo 8. Pídeme. Dice eso la palabra. ¿Qué dice usted? Salmo 2,
8. Pídeme y yo te daré las naciones. Y algo más dice, por herencia, algo así. Vamos a leer ese texto. Nos vamos a atrasar un poquito, hermano, pero yo creo que es necesario. Ahí me disculpen, ¿verdad? Pero a veces me emociono tanto y empiezo a hablar cosas que no tengo ahí en el papelito. En Salmos capítulo 2, versículo 8, miren lo que dice ahí. Pídeme y te daré las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez usted le ha pedido las naciones a Dios? ¿Y por qué no se atreve a pedírsela? ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios se la va a dar? ¿Por qué está ese texto ahí entonces? La palabra nos quiere dar, nos enseña que todo es posible para Dios. Y que todo lo que existe en este mundo a Él le pertenece. Y que si es posible que Él nos dé las naciones, Él lo puede hacer. Porque Él es Dios todopoderoso, es dueño de todo. Pero pídale usted su país. No le pida al mundo entero. Pídale su país. Entonces, quiero decirle con esto que tenemos que poner todas esas promesas bajo la perspectiva correcta. Y ahí vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, ese otro texto que dice la palabra del Señor, que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Salmo 24. Él nos dará todo lo que nuestro corazón desee. Y de veras, sucede. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Lo que le estaba diciendo de Salomón. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Una vez yo prediqué acerca de eso. Yo le hice a ustedes una pregunta. ¿Qué le pediría usted a Dios? Salomón no le pidió nada más que sabiduría. Y Dios le dijo, pídame lo que quiera, yo te dé. Y como Salomón solo pidió sabiduría, pues le regaló más cosas. ¿Sabe por qué? Porque había algo en Salomón, que él no era avariento, que él solo necesitaba lo que necesitaba. Tal vez porque venía de una familia real, tenía todo. Y lo único que necesitaba era dirección del Todopoderoso. Entonces, mire, cuando buscamos a Dios y elegimos lo mejor, Dios nos bendice con otras cosas. Pero la verdad, hermano, es que Dios nunca va a alimentar nuestro ego. No. El yo y el yo y el yo, que enseña el humanismo y la teología de la prosperidad. El yo soy capaz. El yo tengo derecho. El que yo puedo y se olvidan que el que puede y el que hace las cosas es Dios. Y por esa razón hay problema entendiendo esa teología, que es una teología materialista y más que todo humanista, y cuidado, diabólica. Y yo creo que es más diabólica que otra cosa. Eso es. Ahora, hay dos simples razones del por qué debemos de poner todas las promesas de Dios bajo la perspectiva correcta. ¿Qué es una perspectiva? Una perspectiva, una visión.
es una forma de ver las cosas. Entonces tenemos que poner las promesas de Dios bajo una vista correcta, viéndola de la forma correcta. Entonces, ¿por qué usted ha pedido algo a Dios y Dios no se lo ha dado? Que me falta fe. No, tal vez no. Tal vez hay otras razones. Y en la Biblia hablan de esas razones. Mire, tenemos que poner la palabra de Dios o las promesas de Dios en la perspectiva correcta. Porque tenemos un problema los seres humanos y los seres cristianos. Es nuestro corazón avariento. Pero yo soy hijo de Dios, pero usted es avariento. Usted piensa en muchas otras cosas. Usted piensa en un carro, en dinero, en casas, en posesiones. Si Dios le preguntara a usted, pídeme lo que quiera, ¿qué le pediría? No creo que le diga, Señor, regáleme humildad. Ay, ¿cuántos de ustedes pedirían a Dios humildad? ¿O cuántos de ustedes mejor le diría, Señor, regáleme $1,000,000 de pesos porque así pago mis deudas y ayudo a mis hermanos en Cristo y todo eso? Yo le digo, le aseguro que la mayoría de los cristianos piden el $1,000,000 de pesos. Porque así somos. Nuestro corazón es engañoso. Esa es la primera razón. Es cierto. Pide lo que tu corazón desea, dice el Salmo capítulo 20, versículo 4. ¿Quiere que lo leamos? Y así nos atrasamos un poquito más. Atrasémonos un poquito más. Búsquese el capítulo 20 de Salmo y el versículo 4 me dice, te dé conforme el deseo de tu corazón. Y si usted lee desde el versículo 1, usted se va a dar cuenta que está hablando de Dios. Que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. En la nueva traducción viviente dice de esta manera, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga todos tus planes, y haga que todos tus planes tengan éxito. Que Dios conceda los deseos de tu corazón. Entonces, ahí dice la Biblia entonces. Yo recuerdo a un señor que era la frase exclusiva de este señor, era, Dios te va a dar los deseos de tu corazón. ¿Qué clase de deseos? Todos. Todo lo que anhela tu alma, Dios te lo va a dar, porque lo dice la Escritura. Y porque la Escritura no miente y Dios no miente. Entonces agarramos a Dios y lo enfrentamos con su palabra y le decimos, usted tiene que darlo porque aquí lo dice. Esa es la arrogancia del ser humano. Entonces, poniendo la perspectiva correcta, la primera cosa es que nuestro corazón es engañoso, dice la palabra del Señor. Más que todas las cosas y perverso. ¿A dónde está ese texto? Que lo hubiera puesto aquí. Pero de todas maneras, ahí ustedes búsquenlo en su casa. Engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Pero ese es el corazón de una persona no cristiana. Tengan cuidado porque es el mismo corazón. El salmista decía, Señor, transforma este corazón de piedra y vuélvelo en un corazón de carne. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Cómo dice el texto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Bueno, sí. 17:9. Engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. Entonces, por esa razón, nosotros no debemos de creerle a nuestro corazón. Que Él va a dictar las cosas que son correctas, no todo el tiempo.
Tenemos que saber que nuestro corazón tiende a engañarnos. El 9 y el 10, el 9 y el 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, Exacto. según el fruto de sus obras. Exactamente. Entonces ese texto es más completo todavía. El capítulo 17, versículos 9 y 10. 9 y 10. Oiga bien, léalo en su palabra. Que el corazón es perverso y Dios lo conoce. Dios conoce la sinceridad. Y ahí vamos a llegar a algunas otras cosas, ¿verdad? La segunda razón es parecida a la primera. El apóstol Santiago, y ahí lo vamos a leer, nos dice que tengamos cuidado en lo que pedimos y en la forma que lo hacemos. Porque algunos de nosotros oramos y pedimos para gastar en nuestros placeres. En nuestros placeres. Y usted a veces hace unas oraciones, Señor, bendíceme con esto, y yo voy a hacer esto. Pero dentro de su corazón, Dios está escudriñando su corazón. Y Dios está sabiendo si lo que usted está pidiendo es genuino. Y aunque usted se quiera lavar el cerebro, Dios ya sabe cómo está su corazón. Pedí y pedí más. Yo quiero leer ese texto. Desean lo que no tienen. Oiga bien, esta es la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 4, versículos del 2 al 3. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. Pero no dijo Salmo 24 que nosotros pidamos y vamos a recibir las peticiones de nuestro corazón. Pero aquí el apóstol dice otra cosa. Dice aquí, sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué razón? Porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que le produzca placer, lo que le dará placer. Usted dirá, pero yo le pedí al Señor un carrito. A lo mejor dentro de su corazón usted quería andar fachenteando, no sé si entienden la expresión. Andar de creído, no sé si entienden la expresión. Andar sacando pecho. Llegar a la iglesia en un carrito nuevo. Y entonces usted se le pidió el carrito al Señor y como Dios le miró ese corazoncito medio torcido, no se lo dio. Porque ande caminando. Entonces no es Dios el que invalida su palabra, es usted con sus pensamientos. Es usted con sus deseos. No es Dios, somos nosotros los que impedimos que Dios nos dé las cosas. ¿Sí está poniendo atención, verdad? Entonces pongamos las promesas de Dios bajo la perspectiva correcta. Dios dijo, y Él lo hará, pero cuando Él vea corazones sinceros y cuando su plan no se tuerza. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llevar su plan. Su plan. Y aquí yo quiero utilizar, en este otro texto que viene, quiero utilizar la Biblia griega para que usted vea lo que vamos a leer. Vamos a ver, busque la palabra, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Esa es la promesa de Dios bajo la perspectiva correcta. ¿Qué dice? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra palabra, si pedimos cualquier cosa, el humanismo cristiano dice, pide, tú tienes el poder y lo vas a recibir porque Él ya dijo que lo ibas a recibir. No, Señor. Oh, se le pasó la mano. Porque si no está en su voluntad que usted reciba eso, por alguna razón que Dios tenga con usted, usted no lo va a recibir. Aunque llore, patee, relampaguee, brinque, salte, usted no lo va a recibir porque no está conforme a su voluntad. ¿Qué significa voluntad en el griego? Oiga bien, elección. Significa propósito. Y significa también decreto. Oiga bien, apréndase bien esto que dice la raíz griega de la palabra voluntad. Es determinación, elección y propósito. Si nosotros cambiamos la palabra voluntad por estas palabras que hemos visto, vamos a ver qué significa. Determinación, elección y propósito. ¿Qué dice el texto que estamos leyendo? Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su propósito, conforme a su elección. Él es el que elige, no es usted. Él le prometió cualquier cosa, pero al fin de las cosas, Él elige conforme al propósito. Él decreta. No es que usted va a recibir cualquier cosa. Yo voy a pedirle porque voy a recibirle porque Dios me lo dio y me dijo que me lo iba a dar. Se equivoca. Está poniendo las promesas de Dios bajo la perspectiva incorrecta. Si pedimos alguna cosa conforme a su propósito y conforme a su determinación. Y la otra palabra que dimos era conforme a su elección. Él nos oye. En otras palabras, no, Dios no miente, hermano. Dios no miente. Él va a darnos. Si lo que usted pidió está conforme a su voluntad, se lo va a dar. Él pesa también toda su vida. Pesa su obediencia. Pesa su humildad. Pesa su propósito en la vida. Y si todo encaja, Dios le da a todas las naciones. ¿Sí me entendió? Si el propósito de Dios encaja con su humildad, encaja con su obediencia, encaja con la forma de que usted ama a Dios, si todo eso encaja así, pida todo lo que quiera. Y todo lo que usted quiera lo va a recibir. Pero si en ese ¿cómo podríamos decir? Chart, te dicen en inglés en chart. Si en ese bosquejo o en ese cuadro hay alguna cosa que no encaja para Dios, aunque usted llore, Él no se la va a dar. Es que la Biblia dice, sí, pero no está poniendo la Biblia en la perspectiva correcta. Tenemos que leer estos otros textos para entender la perspectiva correcta de Dios. Mire otro texto. Y sabemos que Dios oye a los... Yo tengo un mensaje preparado acerca de este versículo. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, otra vez la palabra voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios
y hace su voluntad. ¿Qué significa hacer su voluntad? Si uno de nosotros es temeroso de Dios y encaja en los propósitos de Dios y encaja en lo que Dios ya ha elegido. Eso significa la palabra en griego, la palabra voluntad. La voluntad de Dios es lo que ya Él ha elegido, esa es su voluntad. ¿Ya? Lo que tiene el propósito. Si en el propósito de tu vida estás pidiendo un objeto que en tu propósito no encaja, ni lloriquees, que Dios no te lo va a dar. Y si tú lo buscas por tu propia voluntad, te va a salir mal. Y no acuses a Dios, porque ya sabes lo que dice su palabra. Si tu petición no encaja con el propósito de Dios, que esa es su voluntad, no va a haber contestación. Por estas razones, todas las promesas de Dios, hermano, hacia nosotros deben ser analizadas bajo la verdad del Evangelio, bajo la verdad de su propósito para nosotros. No es que todo lo vamos a recibir, no. Todo lo va a recibir, sí, perdón, podría decir eso, sí, todo lo va a recibir, pero que encaje con su propósito. Pida todo lo que se le venga en gana, pero que encaje con el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber? Pídalo. Si lo recibe, que encajó en el propósito de Dios. Y si no encajó, pues aguántese. Acuérdese lo que pasó en Hebreos capítulo 11, con todos aquellos antiguos hermanos en Cristo, hermanos en la fe, Abraham, Moisés. ¿Qué se dijo de Abraham? Que allá la promesa que Dios le dio a Abraham, él no la vio de largo, dice, y la saludó. Bye, promesa. Bye, promesa. Qué tremendo. Era una promesa, Dios se la hizo a él. Pero no era para que él la gozara. Pero él tenía la fe de que la iba a recibir su descendencia. El materialismo, mire, falta bastante, hermanos. El día de hoy, el punto importantísimo está al final. ¿Cómo podemos hacer? Les prometo hacer una cosa. Aquí vamos a parar, pero vamos a continuar el día de mañana, ¿verdad? No sé, la hermana Dina tiene oración el día de mañana. Entonces, vamos a hacerlo antes del miércoles. Posiblemente lo hagamos, terminar con esto el viernes, no, porque el viernes, el lunes no sé si hay alguien dirigiendo la oración. Posiblemente no, ¿verdad? Voy a conectarme con el hermano Castillo. Vamos a detenernos aquí. Y a todos los que están conectados, si quieren terminar, que terminemos con esta segunda parte de el espíritu de error. Vamos a terminarlo el lunes en la noche. La segunda parte. Y la tercera parte la vamos a estudiar el miércoles. Es decir, 2 días después. Entonces ya se está haciendo muy noche, hermano. No quiero robarle mucho tiempo. Entonces vamos a detenernos por acá. Y vamos a terminar este estudio el día lunes en la noche. Es la segunda parte del espíritu de error. Estamos estudiando cómo identificando el espíritu de error, ¿verdad? Entonces, Dios me les bendiga, pase buenas noches, la paz del Señor sea con ustedes, disfrute el resto de la noche. Perdone que les robé mucho tiempo, pero vamos a continuar. Solamente déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Señor.
Yo te pido una bendición por mis hermanos, que ellos hayan recibido tu palabra. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, que tu propósito en sus vidas se cumpla, Señor. Dios mío, gracias por ellos. Muchas gracias. Ábrele sus corazones, abre sus mentes. Y a nosotros abre nuestro corazón y nuestra mente para estar siendo llenados con tu palabra, con tu revelación para este tiempo que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La paz del Señor sea con usted. Buenas noches, hermano. Gracias por su tiempo. Comparta este video con sus hermanos en Cristo, con sus familiares, ¿verdad? Y vamos a terminar el estudio el próximo lunes a la misma hora. Pase buenas noches.